se ve muy fácil alimentarse y simplemente esperar a que el proceso se haga solo. Anormalidad normalizada de una sociopatía con respecto a la alimentación tan deplorable y tan mala que nos ha puesto el sistema sanitario, lamentablemente, cuando llegan a el tubo intestinal son un efecto disruptor, porque el hígado, en su afán de que estas arterias no se obstruyan, pues él hace el papel de agregarse todo ese montón de azúcar en forma de grasa, y aquí pueden haber dos formas de deteriorar el sistema intestinal. Cuando nos damos cuenta que tenemos problemas a nivel digestivo, está gravemente lesionado a nivel intestinal. Los problemas que tenemos hoy por hoy en Latinoamérica, problemas a nivel de cáncer, a nivel... Soy el doctor Augusto Vega, naturólogo clínico, máster en fitonutriciología, máster en neurolingüística con énfasis en enfermedades sociopáticas, y en la actualidad pues estoy proyectando hacer una serie de terapias avanzadas en naturología. Y el tema que nos compete el día de hoy, que nos han preguntado, es acerca del intestino, de todo lo que es nuestro sistema digestivo. Cuando empezamos a dialogar o a conversar acerca de este interesante sistema, no podemos dejar de mencionar que son aproximadamente más de 500 millones de neuronas que conforman este sistema que va desde la boca hasta el ano y que pues le refleja una serie de información a nuestro sistema cerebral para poder modular todas las funciones a nivel de nuestro organismo en general. Es importante que en Latinoamérica y en el mundo los problemas digestivos y los problemas de este sistema pues son sumamente frecuentes. Por lo tanto, como segundo problema principal a nivel mundial, tenemos que empezar a mejorar la educación con respecto a todo lo que tiene que ver con este órgano, este sistema, el cual vamos hoy a analizar un poquito más profundamente y nos vamos a inmiscuir en por qué motivo, razón y circunstancia es tan vital dentro de las terapias naturológicas de un proceso integrativo el proceso de la limpieza intestinal. Y es que durante siglos el ser humano ha desarrollado diferentes técnicas de diferentes tipos, artesanales y no tan artesanales, para poder ayudar a limpiar y estimular todo el proceso regenerativo. Recordemos que cuando hablamos de un sistema, este sistema trabaja gracias a un sistema hormonal, un sistema inmunológico, y trabaja gracias a un sistema ácido-base que hemos mencionado que debe mantenerse en 9 aproximadamente. Para nuestro sistema intestinal no es así. Es importante que ese sistema intestinal, de acuerdo a cada compartimento, va a tener diferentes tipos de pH, y que la regulación de esos pH, pues lamentablemente, o gracias a Dios, pues depende o codepende de los alimentos y de el nivel de emocionabilidad que tenga el paciente. Recordemos que como la medicina o el paciente debe verse desde un punto de vista integrativo, no podemos dejar de lado que todos los problemas digestivos siempre van a estar acarreados por un tema de la realidad visual en su entorno, de esa aceptación de ese entorno. Si tenemos problemas para deglutir, por ejemplo, tenemos problemas para tragar algunos eventos de nuestra vida, del diario vivir, o el cerebro, ya sea en cualquiera de sus 4 planos, recuerda que hay un evento el día de hoy que te recordó en una memoria pues algo que no quisiste tragar adecuadamente y te hace pasar mal problema a nivel esofágico. Y así paulatinamente, cuando nos vamos a la parte digestiva, inflamaciones y toda una serie de elementos que pueden suceder a nivel gástrico, pues también nos hace ver que no estamos digiriendo adecuadamente esa realidad. Y cuando hablamos de intestino, también hablamos de mala nutrición, de que no queremos nutrirnos acerca de lo que esté sucediendo alrededor.
Y vuelvo y reitero, es importante que esa integridad psicológica y emocional del paciente venga también equilibrada con un sistema biológico funcional que tiene que estar en equilibrio. Y por eso mismo siempre hemos dicho, o siempre he dicho, que como esté el intestino, estará nuestro cerebro. Si nuestro intestino está de mala manera, pues posiblemente nuestro cerebro estará muy mal. Y esto tiene toda una explicación. Vuelvo y reitero, durante muchos años se desarrollaron diferentes métodos para poder limpiar y resetear y regenerar este sistema intestinal, hasta que en el año por ahí de 1950, 1955, llegó una gran naturóloga, Hilary Clark, que fue la que estimuló algo que se llama limpieza intestinal, y que hoy hay que separarlo de lo que es la famosa purga, de lo que es la famosa enema. Son diferentes procesos y cada uno va dirigido de acuerdo a cada paciente. Es importante, para poder ejemplificar esto, que nuestro sistema intestinal hay que entenderlo como si fuese una pared. Es el ejemplo que yo le pongo siempre a mis pacientes para que logren comprender por qué razones hay elementos que le afectan tanto y hay elementos que no le afectan tanto. Cuando usted dentro de su sociedad sabe que hay alimentos que no debe consumir porque le hacen mal y usted los consume, su mismo sistema se va a fragilizar. Y cuando hablamos de fragilizar el sistema intestinal, es lo que competo a darles un ejemplo para que ustedes comprendan. Tenemos una pared de block, por ejemplo, que tiene que estar fuerte, que tiene que estar resistente, pero en el momento que se fragiliza, imaginémonos que esa pared se distiende y es fácilmente atravesable entre ella. A eso se llama fragilizar el intestino. Entonces, si yo sé que no puedo comer un refresco, porque ese refresco me va a ocasionar un daño y lo tomo, mi realidad mental me va a decir que te estoy haciendo un daño, mi conciencia lo va a decir. Y por lo tanto va a fragilizar mi intestino de esa manera, va a extenderlo y va a ocasionar un daño, una erosión, una lesión directa. ¿Ok? Entonces, esto es lo que hay que comprender, por ejemplo, en el tema alimentario, pero también en el tema circunstancial del diario vivir. Pueden haber circunstancias que lamentablemente no estamos preparados y que llegan a nuestra vida, y que pues la muerte de un familiar, en fin, una serie de ejemplos que pueden suceder, un accidente, un despido, un divorcio, circunstancias que pueden ser graves, moderadas o severas, depende de la perspectiva y los prejuicios sociales e individuales que tenga y familiares que tenga la persona, de cómo vea la perspectiva de la vida. Lo que puede significar un despido para una persona puede ser sumamente grave. Para otra persona simplemente puede ser la transición de un ciclo nuevo, de un ciclo viejo a un ciclo nuevo. Y entonces, por eso le digo que siempre lo hemos mencionado, que al paciente hay que integralizarlo. Las sociopatías que hay, o esas anormalidades normalizadas de las que los pacientes forman parte, son diferentes unos con otros. Hay personas que normalizan muchas cosas patológicas de nuestra sociedad, y hay otras quienes normalizan otras cosas totalmente diferentes a estas otras personas. Entonces, por eso es importante mencionar esto. Ahora bien, es importante que en esta tubería de 7 metros de intestino delgado y aproximadamente 4 metros de intestino grueso, que es en la parte que nos vamos a focalizar el día de hoy, tenemos que entender y comprender que aparte de ese montón de neuronas, de sensores que están regulando la acidez, que están regulando la actividad hormonal, que están regulando la actividad inmunológica, que están regulando el paso de nutrientes, el contrapaso de nutrientes, pues todo eso tiene que trabajar de manera simétrica y perfecta. Se ve muy fácil alimentarse y simplemente esperar a que el proceso se haga solo, pero realmente durante todos esos 24 horas aproximadamente que puede durar ese proceso a nivel de lo que es la extracción de los nutrientes y toda esa serie de elementos, es importante que tanto todo el sistema circulatorio de las arterias a nivel del intestino delgado como del intestino grueso, todo el sistema del tubo intestinal, tanto para movilizar el intestino a nivel muscular, en su túnica muscular,
como todo lo que es el tema de la liberación de sustancias a través de las vellosidades intestinales de ese moco intestinal para que pueda ir resbalando, digámosle, o moviéndose ese bolo alimentario. Pero aparte de eso también tenemos la microbiota intestinal, este otro gran órgano que hace posible que el proceso de digestión o nutrición del organismo se lleve a cabo correctamente. Es importante que todo este engranaje, todas estas tuberías que van conectadas, también tienen una serie de glándulas alrededor de este sistema intestinal que nos ayuda a liberar algo tan importante como es la serotonina. La serotonina es, digamos, el elemento primario, primero para la tranquilidad, para la paz, para la regeneración cerebral y para que se libere algo que se llama factor regenerador del cerebro, que muchos le han puesto el NFC, el cual este factor regenerador del cerebro hace que pues la persona pueda tener esa capacidad mental siempre viva de poder razonar, interpretar adecuadamente y poder ir madurando en el tiempo de acuerdo a sus expectativas y de acuerdo a su edad. Ahora bien, es importante que todo este engranaje de elementos que estamos mencionando, pues compete a preguntarnos algo. Con la anormalidad normalizada de una sociopatía con respecto a la alimentación tan deplorable y tan mala que nos ha puesto el sistema sanitario bajo ideas totalmente erróneas para beneficiar a muchas empresas de sus productos, como por ejemplo el tema de los aceites, el tema de las harinas, el tema de un montón de alimentos que lamentablemente nuestro tubo digestivo sí puede procesarlos, pero que le va a costar un mar, o sea, le va a costar mucho procesarlos debido a que no es un alimento pacificante, que es como a mí me gusta llamarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que la alimentación en general, en la actualidad, en un país como Costa Rica y a nivel latinoamericano, es basado en harinas, que era lo que hemos mencionado anteriormente, y estas harinas, pues lamentablemente, cuando llegan a el tubo intestinal, son un efecto disruptor, primero porque sobreexalta completamente la función del páncreas, y por otro lado aniquila la función digestiva que tiene el hígado, porque el hígado, recordemos que libera bilis, y esa bilis es para saponificar la grasa. Pero si estás consumiendo principalmente harinas, entonces la bilis deja de liberarse en las cantidades que tiene, y después ahí vienen los problemas que después hablaremos, de piedras en la vesícula, de piedras en el hígado, de hígado graso y toda una serie de elementos. Para el sistema intestinal se le vuelve sumamente tedioso, realmente malo, poder procesar tanto alimento de carbohidrato. ¿Y qué es lo que pasa cuando esto sucede? Bueno, tenemos dos cosas. Recordemos que tenemos una flora bacteriana positiva y negativa, y es importante que la flora positiva, pues con estos alimentos va a liberarse más, junto con la negativa, que es la parte putrefacta. Este desequilibrio a nivel de la microbiota intestinal va a ocasionar que se pueda absorber gran cantidad de estas harinas, y que estas harinas puedan ser transformadas en grasas que vayan a ir obstruyendo los canales arteriales de todo este sistema intestinal, tanto delgado como grueso. Veamos el sistema intestinal como una línea de 7 metros y 4 metros más de intestino grueso, o sea, aproximadamente 11 metros. Entonces, veámoslo de manera lineal, y en el cual alrededor de él van una serie de arterias, que esas son las arterias que se van a encargar de succionar todos los nutrientes o los malos nutrientes o la alimentación que nosotros tengamos. Ok, estas arterias son vitales, y estas arterias tienen que ser limpiadas correctamente por el hígado. Si el hígado ha recibido durante mucho tiempo embates de grandes cantidades de carbohidratos, pues posiblemente tú tengas una condición de hígado graso, porque el hígado, en su afán de que estas arterias no se obstruyan, pues él hace el papel de agregarse todo ese montón de azúcar en forma de grasa en su cuerpo.
en su órgano como tal, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya el sistema, el hígado que se encarga de limpiar esas arterias, pues paulatinamente se va deteriorando. Y aquí pueden haber dos formas de deteriorar el sistema intestinal o este sistema arterial. El primero sería microobstrucciones de grasa o de diferentes elementos, principalmente por azúcares procesados como grasa a nivel del cuerpo. Y otra que el sistema, debido a la gran cantidad de ataque que significa para el sistema intestinal la cantidad de azúcar, que puedan ocasionar espasmos a nivel de la arteria, a nivel de las arterias, en diferentes partes de las arterias. Entonces ahí donde tenemos al paciente digestivo que nos llega y nos dice que tiene dolores, que tiene un cólico por acá, que tiene un espasmo por acá, que tiene diferentes dolores a nivel de diferentes partes del abdomen. Y lo otro también es importante que hay que analizar. Cuando nos damos cuenta que tenemos problemas a nivel digestivo o a nivel de este sistema, lo principal es la materia fecal. Observar, analizar la materia fecal es sumamente vital. Siempre a mis pacientes les digo, tienen que tener sumo cuidado en cada vez que van al servicio a dar del cuerpo. ¿Por qué? Porque si la S es bien formada y con un color café, cremoso, pues no hay ningún problema, hay una nutrición adecuada, eso es un proceso adecuado a nivel digestivo. Pero si ya empezamos a tener problemas de que hay diferentes sintomatología a nivel de la salida de la heces fecal, ardor, quemor, picor, pero aparte de eso la heces fecal pierde su forma, ya no es bien formada, sino que vienen pelotitas, en tiritas. Entonces es ahí donde ya nos damos cuenta que este paciente está gravemente lesionado a nivel intestinal y que su riesgo, debido a que tiene un sistema inmunológico alterado a nivel del tubo intestinal, que tiene un sistema hormonal alterado a nivel del sistema intestinal y que tiene un sistema ácido-base totalmente alterado, desequilibrado, pues es ahí donde podemos empezar a darnos cuenta que los dolores, espasmos y toda esta serie de problemas a nivel digestivo que presenta el paciente es porque estas pequeñas arterias que se encargan de llevar toda la nutrición están obstruidas y ocasionan diferentes espasmos en diferentes partes y empiezan a deteriorar lo que conocemos como el primer cerebro humano, el sistema intestinal. Más de 500 millones de neuronas están formando parte de eso, y que a la hora de tener una restricción en sus tres funciones, en la oxigenación, en la desintoxicación y en la regeneración constante, pues vamos a empezar a tener los problemas que tenemos hoy por hoy en Latinoamérica. Problemas a nivel de cáncer, a nivel del tubo intestinal, y que lamentablemente pues desde un principio pudieron haber sido eliminados y pudieron haber sido subsanados con una buena educación, con un buen manejo emocional, psicológico, con toda una serie de nutrientes que se tienen que comprender y entender que utiliza en gran medida el sistema intestinal. Ahora bien, es importante que, bueno, gracias a los estudios clínicos, naturológicos, comprobados, que se hicieron acerca de esto y que logran darle una gran esperanza al mundo de poder reducir notablemente en el tiempo con una buena proyección y con una buena integridad en los pacientes que tienen diferentes formas de trastornos digestivos. Llegó esta señora, esta gran científica clínica, Gira de Clar, y generó algo que se llama limpieza hepática o limpieza intestinal. Esta limpieza, pues, lo que hace, en pocas palabras, es limpiar estas arterias a nivel del tubo intestinal. ¿Y cómo nos damos cuenta? Bueno, porque le mencionaba anteriormente, cualquier tipo de sintomatología a nivel del abdomen o de su defecación, pues hay que tenerle mucho cuidado de que su sistema de oxigenación intestinal no está siendo correcto, y por lo tanto
usted no va a tener una paz integral porque volvemos y se afecta todo lo que es la producción de serotonina. Vital es todo esto de que usted sepa y comprenda por qué tenemos cada cierto tiempo de manera cíclica darle una limpieza a nuestro sistema intestinal y obviamente corregir correctamente nuestros malos y normalizados malos hábitos alimentarios, valga la redundancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos muy malos hábitos, prejuiciados, porque es que como todo el mundo come así, yo como así, como si no como esto, entonces me siento mal, si voy a una fiesta y como diferente a los demás, pues entonces no me voy a sentir parte de la fiesta, y todas estas sociopatías o todos estos comportamientos, como les digo, que hacen que la persona sea influenciada directamente a alimentarse incorrectamente. No podemos dejar de mencionar cómo ha cambiado en el tiempo la preparación de los alimentos. Recordamos que antes, hace 100 años atrás, por ejemplo, se hacía de manera correcta, se guiaban las cosas, por ejemplo las carnes y todo, con manteca de cerdo. Hoy en día la industria de los aceites, pues lamentablemente vino a acaparar y a hacer una normalidad anormalizada en la sociedad de consumir aceites vegetales, lo cual nos ha traído como consecuencia aumento de infartos, aumento de problemas digestivos y la gente no lo nota. Lo increíble es que no se nota. No dice, qué raro, abuelito y abuelita o mis bisabuelos tenían muy buena salud a nivel digestiva, pero nosotros estamos pasando el Niágara en bicicleta y no hay ese cuestionamiento, ¿verdad? Simplemente la gente dice, no, el sistema sanitario me puso este producto y como todo el mundo lo está consumiendo, pues yo también lo voy a consumir. No nos preguntamos, no ponemos en tela de duda nada de eso. Entonces es ahí donde tenemos que empezar a cuestionar hasta qué tanto la alimentación se está desarrollando de mala manera. Ahora bien, es importante que esta limpieza se debe llevar de manera integral y siempre es importante que sea bajo un seguimiento de un naturólogo clínico. ¿Por qué motivo, razón y circunstancia? Porque muchos de los que me están viendo nunca han hecho una limpieza hepática ni nunca han hecho una limpieza intestinal. Y entonces hay una serie de elementos a tomar a colación para que la persona tenga un exitoso tratamiento y una exitosa limpieza a nivel intestinal. Pero es importante que hay que seguir el paso a paso. Y vuelvo y reitero, la intensidad de los síntomas nos va a decir no solamente qué tanto mal ha sido la dieta de esa persona, sino también cómo está afectado sus tres sistemas, inmunológico, hormonal y ácido base mineral a nivel del tubo intestinal. Por eso la gran cantidad de síntomas y la intensidad de ellos mismos. Pero aparte de eso también es importante que para el paciente que nunca ha tenido una limpieza podamos separarle también qué es una purga, qué es un enema, por qué razones se hace de la manera que Hilary Clark estableció, cuáles son los beneficios que va a encontrar. Y no solamente eso, vamos a poder resetear un intestino, vamos a poder darle una vitalidad en el tiempo que va a ocasionar que también nuestro hígado, nuestro páncreas y nuestro corazón no sufran los embates de todo esto que hemos anormalizado o normalizado como sociedad en una anormal alimentación que se basa hoy por hoy en satisfacción y no en necesidad. Es importante que el proceso de limpieza intestinal tiene que ser abarcado desde una integralidad, desde una educación constante del paciente. ¿Por qué motivo, razón y circunstancia? Bueno, el paciente tenemos que analizar toda la serie de emociones. Hemos hablado anteriormente que mucho tiene que ver con la realidad que está viviendo el paciente y cómo la está aceptando de acuerdo a sus prejuicios. El proceso de no aceptación genera esa fragilidad a nivel intestinal. Lamentablemente esto es un prejuicio sumamente grave, una emoción sumamente grave para el paciente digestivo que pues no trabajó o no se trabajó en mucho tiempo. Entonces hay que empezar a trabajar todo lo que son la parte emocional, las heridas emocionales. El paciente tiene que hacer algo que se llama emocionograma, a ver hasta qué tanto acepta su realidad. Recordemos que todo lo que está a nivel del tubo digestivo es la realidad constante y palpable del paciente y cómo lo vive.
desde su perspectiva. ¿Y dónde le afecta? Porque el problema acá es que al paciente le afecta. Es que perdí mi trabajo y entonces por eso no acepto esa realidad. Y entonces cuando el paciente no acepta la realidad o no acepta las verdades, es ahí donde se vuelve difícil de gerir y es ahí donde se fragiliza todo el sistema. Por lo tanto, uno de los principales problemas de nuestra sociedad es la no aceptación. No se aceptan verdades, no se aceptan correcciones, se normaliza anormalmente vivir una vida de perfección, se normaliza anormalmente una vida de apariencias, se normaliza anormalmente parecerse a otra persona y no ser original en sí mismo, se normaliza anormalmente y sociopáticamente el hecho de pues tomar y alimentarse como lo hacen todos y no como realmente el organismo debería hacerlo, ¿verdad? Entonces cuando tenemos este proceso emocional sociopático que tenemos que desarrollar en el paciente y que muchas veces ese paciente normalizadamente pues por la sociedad se victimiza, justifica, pareciese que le falta amor propio en el sentido de no querer curarse, de no querer trabajar en sí mismo para mejorar su condición de salud, pareciese que verse como uno más del montón, pareciese que en esa incómoda posición que se pone, pues lamentablemente es lo que lo conlleva a caer en las garras de un sistema sanitario, de un sistema de salud, el cual le va a decir, no, lo que tenés es, te pone un título, síndrome de colon irritable, gastritis, enteritis, y todos esos nombres y títulos que el paciente vulnera más su fragilidad, y dice, no, es que yo padezco de gastritis crónica y ya me dijeron que eso no se cura, y empiezan a discapacitarle, y es ahí donde yo hago un llamado, y de verdad que es un despertar que tiene que hacer el paciente, de decir, si todas las demás personas que le han puesto estos diagnósticos, con los tratamientos que le han dado a nivel alopático y farmacéutico, más bien han empeorado su salud a tal punto de incluso a llevarlo a procesos oncológicos, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Por qué motivo, razón y circunstancia quiero seguir ese mismo trayecto? ¿Por qué? ¿Quién me está obligando? Es que como todo el mundo lo hace, yo también lo hago. ¿Por qué te cuesta tanto originalizarte? ¿Por qué te cuesta tanto querer aprender de ti mismo? De esas conexiones, de toda esta serie de información que estamos desarrollando. ¿Por qué? ¿Por qué razones no te quieres curar? ¿Por qué razones te pones en esa incómoda posición de falta de amor propio hacia ti mismo para no tratarte como deberías tratarte como ser humano, inteligente y consciente? Pero lamentablemente te lleva la bola, te lleva la sociedad, te llevan los prejuicios, te lleva la moda alimentaria, las emociones alimentarias, todo esto te lleva fácilmente en esa cabeza que parecía esa cabeza de agua que te va llevando y te va arrastrando a condiciones sumamente deplorables, porque tú lo quieres, no porque el médico lo quiera, siempre lo he aclarado, no es problema de los doctores, no es problema de los de macrobiótica, es problema tuyo, el problema es tuyo, lo que pasa es de que no quieres aceptarlo, y ese es el problema que hay. Ahora bien, decimos acá, ok, tenemos este engranaje de circunstancia, tenemos un sistema intestinal entrabado porque su músculo le hace falta magnesio, a las arterias les hace falta sal, que hemos mencionado ya el tema del equilibrio hidromineral en anteriores capítulos, y entonces hemos mencionado todo esto, y claro, si no le das esto, ¿cómo vamos a equilibrar el sistema inmunológico, el sistema hormonal y el sistema ácido-base a nivel del tubo intestinal? No lo vamos a lograr con una buscapina, no lo vamos a lograr con un medicamento, lo vamos a lograr cuando tú tengas la interés a hacer los procesos biológicos que necesita y requiere tu cuerpo. Primero generar ese grado de aceptación de decir, ¿sabes qué? Me he dañado muchísimo con mi alimentación, porque he caído en esa falta de originalidad social, de estar comiendo cosas que mi sistema no tolera, que a mi sistema se le estresa completamente.
Entonces, en el momento que te alejas del sistema sanitario y lo que ha puesto para alimentarte y empiezas a alimentarte correctamente con alimentos no estresantes, porque en este caso sería la alimentación humana, o sea, la grasa, la grasa saturada, las proteínas, las pequeñas dosis de carbohidratos, minerales, sales. Cuando empezamos a consumir lo que representa y basados en la leche materna, que es la alimentación o las cosas que deberíamos de estarnos alimentando, entonces empezamos a mejorar ese tubo intestinal. Pero una vez que lo tenemos despedazado para muchos pacientes, y disculpando la palabra grosera, ¿cómo hacemos para limpiarlo? Existen, gracias a Dios, las sales, y está el sulfato de magnesio, que hace un excelente trabajo a nivel de esas arterias del sistema intestinal, que lo que van haciendo es limpiando paulatinamente todo ese montón de grasa no saludable para el organismo, que ha sido producto de estos malos hábitos alimentarios. Es que a partir de este momento tu sistema empieza a mejorar esa circulación, y por lo tanto vas a empezar a ver muchos cambios. El primer cambio sustancial que vas a ver es que tu flora intestinal te lo va a agradecer. ¿Por qué? Porque le va a permitir a esa flora intestinal tener un equilibrio marcado entre las bacterias o probióticos que requiere totalmente para una excelente nutrición. Si hacemos una limpieza intestinal basada en toda esta serie de sales y toda esta serie de seguimientos, y esto es importante, todas las personas en el mundo pueden hacer una limpieza intestinal. ¿Desde qué edad se recomienda una limpieza intestinal? Se recomienda de los 12 años en adelante. Es importante, de acuerdo a peso y de acuerdo a sintomatología digestiva. Es importante eso. Si incluso se pueden hacer antes. Personas que pueden hacer limpiezas intestinales, también puede hacerlo una persona embarazada que no tenga menos de 4 meses de embarazo. También pueden hacerlo personas con anticoagulantes. También pueden hacerlo pacientes que hayan recibido quimioterapia. Entonces, es importante que cualquier persona pueda hacerlo. Obviamente que cada paciente tendremos que modificarle la cantidad de sales que tendrá que tomar durante 24 horas, que es lo recomendado, para poder hacer bien el proceso de limpieza y poder restaurar. Ojo, la limpieza intestinal no significa que ya yo puedo ser loco o seguir el libertinaje alimentario con lo que estoy con esta limpieza como tal. No, la limpieza intestinal nos tiene que llamar a las cuentas de cuánto daño le hemos hecho por estar normalizando anormalmente en nuestras vidas este tipo de alimentación. Entonces, si lo vas a empezar a hacer es porque tú mismo primero vales como persona, primero, eso es lo importante, tú quieres curarte y vas a hacer ese esfuerzo, que al inicio ese esfuerzo sí no se van a ver mucho los resultados, tal vez puede ser que queden algunos sintomatología por ahí, porque en una sola limpieza no vamos a limpiar todas las arterias que lamentablemente has obstruido en el tiempo o que has ocasionado un espasmo de esas arterias, pero en las siguientes, conforme vayas teniendo esa disciplina y esa actitud constante de estar haciéndolo, pues vamos a tener excelentes resultados, mucho más si eso lo acuerpamos a un aspecto meramente emocional, al regular todos esos aspectos desde el punto de vista no de la manipulación del paciente, sino de que el paciente mismo se percate y diga, esto que me pasa me afecta a mí y tengo que cambiarlo. No porque el doctor me dice que lo tengo que cambiarlo, no, es porque yo interiorizo que a mí me afecta, y esa parte emocional la va liberando el paciente paralelamente a cómo va regulando su alimentación de acuerdo a la alimentación humana, de acuerdo a no estresar el intestino de mala manera, y paralelamente vamos a tener una disminución de toda la sintomatología a nivel intestinal. Radica perfectamente que ese pH tiene que ser normalizado con sal. Lo hemos hablado cuando hablamos de equilibrio hidromineral, y por eso es importante que el paciente tenga esa continuidad
en todo el proceso. Ojo, todo se puede hacer paralelamente. Yo puedo ir normalizando lo original y lo correcto en mi vida de generar ese equilibrio hidromineral con sal. Puedo paralelamente ir limpiando mi intestino, paralelamente puedo ir también alimentándome correctamente, paralelamente también puedo ir reduciendo la emocionabilidad de mi organismo ante la fragilidad, ante los prejuicios, ante las sociopatías, ante las esclavitudes mentales que se tienen, y todo se puede ir en un engranaje naturológico integrativo que te va a llevar a una verdadera paz y tranquilidad intestinal, que es lo que se busca en los pacientes. Algunos pacientes ya llegan con complicaciones de esos espasmos o esas obstrucciones que se ven reflejadas en pólipos, en divertículos, se ven reflejadas en úlceras gástricas, que se ven reflejadas en úlceras intestinales. Todo eso se va a ir revirtiendo conforme el paciente vaya desobstruyendo. En capítulos posteriores hablaremos acerca del hígado, que el hígado cumple esa función hasta cierta manera de limpiar esas arterias, ese engranaje arterial. Cuando el hígado falla, todavía estos problemas digestivos van a ser peores para el paciente intestinal. Y lamentablemente, una de las primeras causas de muerte en Latinoamérica es las enfermedades cardiovasculares. Falla el intestino con microobstrucciones, falla el hígado con su hígado graso, y después seguirá fallando el corazón, dándole infartos del miocardio o accidentes cerebrovasculares a las personas. ¿Producto de qué? De que se van obstruyendo las arterias, se van ocasionando este daño. Y por eso es que hay que alertar al mundo en general. Y por eso es que esto no debe afectar a nadie. Aquí no le estamos dando un mal consejo a nadie, ni le estamos diciendo algo que no sea verdad. La verdad debería salir a la luz y empezar a darnos y abrazarnos como seres humanos para que todo el mundo pueda tener una buena vida de calidad. Y no sé por qué motivo, razón y circunstancia, cuando uno habla acerca de esto, se estimula una maquinaria en el mundo que trata de opacar, denigrar o hasta incluso tergiversar lo que uno habla como profesional para tratar de que las personas no les llegue el mensaje correcto. La interpretación es muy clara, es su salud intestinal, ahí inicia la muerte suya. Usted verá si quiere tener una buena alimentación, una alimentación humana, no estresante, educarse en ese tema ampliamente para que usted pueda tener una salud plena en muchos aspectos. ¿Dónde inicia la diabetes? ¿Dónde inicia el aumento de azúcar, el aumento de presión arterial, los problemas inmunológicos? ¿Dónde inicia todo eso? En el tubo intestinal. ¿Cuántos problemas de salud podríamos evitar si logramos que las personas comprendan esto que estamos explicando? El cuerpo de guardia, emergencias de cualquier hospital en todo el mundo, cualquiera, señalemos cualquiera, el 70% de las consultas de un hospital es por trastornos digestivos. ¿Cuánta gente no estaría dándole paso realmente a emergencias que sean de validez si hacemos esto, ¿verdad? Pero obviamente entendemos que hay un grupo opositor, entendemos que hay un engranaje farmacéutico, entendemos que hay un engranaje incluso del sistema sanitario, del cual ha perdido mucha credibilidad en los últimos años, y que obviamente se focalizará en tratar de denigrar o tratar de que con sus expertos o sus falsos expertos, pues tratar de decir que esto no es correcto, cuando muchas personas están viendo los grandes beneficios de hacer una limpieza intestinal, de llevar una dieta alimentaria correcta y de equilibrar sus emociones, porque nos han dicho que esto es imposible, pero realmente el manejo, iniciando desde la aceptación del paciente a ir razonando, ir meditando, ir dándose cuenta que no se puede esclavizar a tantos aspectos sociales y prejuicios sociales que no tienen sentido, que tiene que aceptar la vida tal y como es, que el sufrimiento es parte de la vida, que las tormentas son parte del viaje de un marinero en alta mar, es parte del proceso. Sí, que a algunos nos cuesta, que a algunos le costará un poquito menos, sí, pero es parte de lo que tenemos que hacer como buena manada,
como buena mar verde de caminando a lo natural, de empezar a decirle a las personas, mire, usted tiene que formar parte de esta bola verde que está creciendo a nivel del mundo, que son personas que consciente y razonablemente han decidido sentirse bien, y es nuestra consigna desde este programa, ¿verdad? Del programa de poder razonar, analizar y por supuesto pues poder generar toda esa prosperidad, esa proyección, y no solamente eso, que muchos de los problemas de Latinoamérica, principalmente Costa Rica, pues puedan reducirse en el tiempo. Ese es nuestro objetivo. Claro, nosotros tenemos nuestros centros naturales que queremos analizar al paciente, investigarlo, darle buenos resultados, irle dando un seguimiento, no permitirle a ese paciente que procrastine, que es que lo voy a hacer pero no lo hago. Esa enfermedad latinoamericana que lamentablemente nos impide progresar y seguir adelante, hay que empezarla a quitar, hay que empezarla a señalar como muy malo. Aquel que dice, no, yo quiero hacer tal proyecto y no lo hace, ese es una persona que hay que decirle, mira, esto está mal, esto no hay que normalizarlo. Si lo vas a hacer y si lo soñaste, como dijo Walt Disney, hay que hacerlo, porque es parte de, y uno de los principales elementos es tener buena salud, tener a buena condición, mucho más hoy con tanto conocimiento a nivel naturológico integrativo que se conoce. Y algunos me dirán, bueno doctor, pero es que yo también he hecho acupuntura, he hecho homeopatía, eso sirve. Bueno, eso integra, eso forma parte. Mire doctor, también he hecho ¿cómo se llama? Los chakras, y he hecho también procesos de respiración, sí, mire, todo eso es complementario de todo esto que estamos hablando. Son terapias complementarias que pueden ayudar a todavía darle un baluarte mayor a el beneficio principal del paciente. No se le puede quitar credibilidad, todas tienen su ciencia, todos tienen sus estudios, y por lo tanto hay que acuerparlo, pero principalmente es emociones, alimentación. Con esas anormalidades sociopáticas hay que quitarlas. No, esas anormalidades normalizadas, sociopáticas, perdón, hay que quitarlas de nuestro entorno y empezar a decir, bueno, esta alimentación no ha sido buena, esta alimentación no ha sido buena en ninguno de los sentidos, ¿y quién me la está proporcionando? No, es que tiene permiso el sistema de salud. Entonces ya tengo que dudar, ya a partir de ahí tengo que dudar. Y ojo, vuelvo y reitero, yo no soy un antisistema, el sistema tiene algunas cosas buenas, pero cuando te hablan de un empaquetito, cuando te hablan de que es un alimento ultraprocesado, cuando te dicen que tiene muchos aditivos y muchas cosas, obviamente ahí no es. Yo creo que no hay que tener 3 dedos de frente para darse cuenta que ahí no es. Entonces, ¿cuál es mi alimentación? Bueno, vamos a basarnos en la leche materna. Esa es nuestra alimentación. Es ahí donde va a iniciar el proceso a no tener tan intoxicado nuestro intestino, a no tener tantos problemas a nivel digestivo, a nivel social. Pero aparte de eso, nos va a permitir evitar que miles de personas, niños, acudan a centros hospitalarios y que más bien agraven sus problemas de salud. Hay un alto riesgo, y 3 de cada 10 personas que llegan a un hospital, pues lamentablemente agrava su condición de salud por mal manejo, por diferentes errores médicos, errores humanos que se cometen. Entonces, hasta ese riesgo podríamos hacerlo. Entonces, hay mucho de lo que hoy por hoy reciben nuestros médicos en hospitales que se podría evitar con este tipo de tratamientos, y sin necesidad de ser tan invasivos, sin necesidad de ser desde tan tempranas edades, estar consumiendo niños drogas sumamente adictivas y que lamentablemente les está inculcando ideas totalmente erróneas con respecto a cómo trabajar su salud de manera integrativa. Creo que para mí es un verdadero placer llegar a través de estos canales. Los invito a seguirnos por Caminando lo Natural en Facebook, por YouTube, por todo lo que es el tema de TikTok, y también por Instagram, donde pueden seguir todos estos videos. Y no solamente eso, pues empezar a generar ese despertar, esa conciencia. Recuerde que lo natural hoy, mañana y siempre va a sentirse bien, y queremos que usted forme parte de esta nueva ola verde que está abrazando a toda Latinoamérica. Nos vemos.